Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a echarle un vistazo a los mitos de Cthulhu de Sandy Petersen. Este manual que trata de mezclar lo que son los mitos de Cthulhu con el sistema de fantasía de dado de 20, en este caso con las reglas del SRD de quinta. Esto llevó a la confusión a varias personas cuando salió porque decían, bueno, pero esto es para quinta, pero sí que la llamada de Cthulhu ya va por séptima edición. Bueno, es para quinta, pero para quinta de Dungeons and Dragons. Este simbolito que tiene aquí, que es las reglas de quinta edición de fantasía, es una cuestión de que Wizards of the Coast sacó el SRD, el System Reference Document de Dungeons and Dragons quinta edición, y se puede utilizar por parte de terceras empresas, por parte de terceros, para poder sacar material relacionado con el juego, pero no se puede utilizar el logo ni el nombre de Dungeons and Dragons porque es propiedad registrada. Así que cuando dicen quinta, que sepáis que es para Dungeons and Dragons quinta. Bueno, y diréis, hombre, fantasía y llamada de Cthulhu, eso ya se ha tenido que intentar antes, ¿no? O tiene que casar. Bueno, es algo que ya se ha intentado con anterioridad y podríamos irnos hasta un suplemento que se publicó en 1980 por parte de TSR para el Advanced Dungeons and Dragons primera edición. Por parte de Jim Ward se publicó el Deities and Demigods, un suplemento que pues metía lo que son deidades y demidioses y semidioses dentro del juego de Advanced Dungeons and Dragons primera edición, y que además TSR llegó al acuerdo con Arkham House en aquel momento para introducir los mitos de Cthulhu, lo que era un bestiario simplemente de los mitos de Cthulhu, y con Michael Moorcock para introducir las criaturas, el bestiario de Elric, de Melniboné y el campeón eterno. Lo que ocurre es que por aquel momento Chaosium negoció tanto con Moorcock como con Arkham House los derechos de estos que estamos hablando para crear su juego de la llamada de Cthulhu y para crear el juego de Stonebringer. Por lo cual, en la siguiente reimpresión de este Deities and Demigods ya no se pudieron incorporar porque ya eran propiedad de Chaosium y no pudo negociar TSR por ellos. Por lo cual, esta primera edición de Deities and Demigods hoy en día es como uno de esos santos griales, es uno de esos suplementos muy codiciados y muy valorados porque es una rareza, y ya en el de 1981, la segunda reimpresión, pues prácticamente le quitaron 20 o 30 páginas de bestiario. Bueno, este suplemento, este manual, que es un manual de 428 páginas, a todo color, profusamente ilustrado, en tapa dura, con su tirilla de tela, muy bien producido, muy bien acabado, con unas calidades muy buenas, similares a las de Dungeons and Dragons o la llamada de Cthulhu que hemos podido ver en Edge, y que, como digo, trata de casar pues todo lo que es este mundo de fantasía de dado de 20 de Dungeons and Dragons con los mitos de Cthulhu. Tenemos una introducción por parte de Sandy Petersen. Sandy Petersen tiene un canal de YouTube que os lo recomiendo, si a poco que controléis un poco el inglés, porque habla de muchas cosas sobre cómo introducir el terror, cómo tratar los mitos de Cthulhu, y que la introducción que hace aquí yo se la he visto ya en un vídeo. Él habla de que Lovecraft tenía a un autor predilecto, además de Lord Dunsany, que era M.R.J. James. M.R.J. James era un autor victoriano de cuentos de fantasmas y tenía una serie de reglas a la hora de escribir sus historias, sus cuentos, que Sandy Petersen aquí traslada a los mundos de fantasía. ¿Cómo introducir el terror dentro de un mundo de fantasía? Y dice que hay 3 reglas. Estas 3 reglas son: la primera, que nada de tecnicismos, huir de los tecnicismos, huir de explicar las mecánicas y las reglas en mesa, tratar de hacerlo todo mucho más inmersivo, todo que fluya más, lo cual es complicado en un juego de fantasía. El hecho de que, evidentemente, cuando tienes que tirar los dados y tienes que ver el daño, tira tal, tira cual, mira a ver cuál es la clase de dificultad de la tirada de salvación que tienes que realizar, pues es complicado huir de los tecnicismos, pero
es lo que te recomiendan y es lo que uno debería tratar de conseguir, por lo menos cuando tenga una experiencia suficiente como para poder desarrollar el juego. El segundo es que sitúes las aventuras en un lugar conocido, en un lugar simple, en un lugar sencillo, que los jugadores se puedan centrar más en la historia de terror que en la rareza del propio lugar. Y el tercero es que el mal, los enemigos tienen que ser malvados, tienen que ser inherentemente malvados. Que cuando, en el caso de que tú tuvieras un enemigo que tuviera una justificación para sus actos, aun cuando estos actos fueran malvados, le resta esa capacidad de terror. El terror nace de que el enemigo sea inherentemente malvado, que no tenga una justificación para sus actos, que simplemente sean malvados y punto. Va a tratar de explicarnos Andy Petersen a lo largo de esta pequeña introducción el cómo intentar jugar, el cómo intentar dotar de un barniz de terror a todo lo que estemos realizando, a todo lo que estemos consiguiendo, a todo lo que estemos presentando dentro de nuestras historias. Este barniz de terror tiene sus dificultades porque, como nos reconoce, siempre que se juega con varios géneros, cuando se mezclan varios géneros, al final el terror es el que suele salir perdiendo. Y te pone el ejemplo de Alien. Alien, en su primera parte, El octavo pasajero, es una película de ciencia ficción y de terror, pero donde se logra que él sea una película de terror, principalmente con toques de ciencia ficción, a la hora de presentar la historia, de darle ese barniz, de darle ese carácter. Sin embargo, en Aliens, que es la segunda parte, estamos mezclando una historia de acción y de terror, y es donde predomina la acción, ¿no? Se acaba convirtiendo más en una película de acción, de tiros, de matanza de bichos, con pequeños toques de terror. Y nos habla que ese equilibrio en la balanza para tratar de juntar lo que es fantasía y terror es complicado, por lo cual hay que intentar de dotar de ese barniz, de darle ese carácter de terror a todos y a cada uno de los componentes que vamos a ir presentando, de esa rareza, de esa extrañeza, que por lo menos consiga que, aunque si bien no puedan ser partidas de terror, sí que sean partidas de fantasía con un toque de terror muy marcado. Como os digo, el equilibrio es bastante complicado y bastante complejo. Nos van a presentar aquí a una serie de nuevas razas para poder jugarlas que pertenecen, principalmente están sacadas del ciclo onírico de Randolph Carter. En su mayoría de la onírica búsqueda de la desconocida Kadath. Novela que deberíais leer, ¿vale? De estas razas vamos a tener razas que, como nos comenta el propio Petersen, pues se han divertido mucho creándolas y se nota porque tienen puntos muy interesantes y como vais a descubrir ahora. Por ejemplo, tenemos a los gatos. Podemos ser un gato dentro de las tierras del sueño. Los gatos tienen presencia en el mundo natural, en el mundo real, como gatos, como animales, pero pueden introducirse como seres pensantes dentro de las tierras del sueño. Pueden jugar ese salto decidiendo en cada momento dónde están y dónde se encuentran. Los gatos, que en el mundo real pueden llevar objetos mágicos, a estas tierras del sueño, los pueden fusionar consigo mismos. Evidentemente un gato no puede llevar una espada o no puede llevar un bastón, pero sin embargo sí que puede fusionarlos. Si llevase, por ejemplo, una espada, pues se le aparecería como unas manchas en las garras o algo parecido y se aplicaría directamente al daño que hiciese con las garras. Es decir, no el daño del arma como tal, sino la bonificación mágica que pudiera tener, que se añadiría a su ataque con garras. Tenemos cosas como el hecho de que principalmente característicos es las 9 vidas del gato. Los gatos se dicen, en algunas culturas se dice que tienen 7 vidas, en otras que tienen 9, aquí han decidido darle 9 vidas, y si nuestro gato muere en las tierras del sueño, regresa a su yo real, que puede volver a su yo onírico dentro de un pequeño periodo de tiempo, por lo cual es como si tuviera el hechizo de resurrección gratuito durante 8 veces. ¿Vale? Pudiera volver 8 veces, mientras que el resto de personajes, si mueren en las tierras del sueño, son expulsados, su yo onírico no vuelve a formarse. Es como si no pudiesen volver a alcanzar un nivel de sueño tal que les pudiese permitir aparecer dentro de las tierras del sueño. Tenemos a los Norri. Los Norri son una raza muy extraña, son una raza anfibia, con cola, no tienen pies, no tienen piernas, y que además pueden formar los brazos a su voluntad. Pueden pasar de 2 a 4 brazos, ¿no? 2, 3 o 4 brazos a voluntad,
reformando su cuerpo. Eso les lleva a que pueden ser más ágiles, más competentes con varias armas, o que pueden quedarse con 2 brazos y ser más fuertes y más poderosos. Tenemos a los ghouls. Los ghouls, que es la criatura clásica carroñera, que tienen la capacidad extraña de que se pueden dar festines psíquicos. Es decir, devorando cadáveres pueden adquirir conocimientos y competencias en habilidades a partir de ese cadáver, por lo cual pueden aprender cosas, incluso pueden volverse competentes en habilidades devorando cadáveres, lo cual a determinados personajes en determinadas aventuras yo lo temo bastante que llevasen este tipo de raza. Tenemos a los Zog. Los Zog es una pequeña raza arbórea que tienen garras tanto en las manos como en los pies, por lo cual se pueden agarrar a cualquier sitio. Me recuerdan en ese sentido a la bestia de los X-Men, y que además son marsupiales, pero en vez de tener un bolsillo como un canguro o algo parecido, tienen pliegues en su piel donde pueden llevar a las crías. Y las crías las tratan de la preferida a la menos preferida, y la preferida la ponen más cerca de las mamas, por lo cual puede alimentarse, mientras que el resto de crías probablemente van a morir de inanición y son devoradas por la madre. Como podéis ver, este tipo de cosas que son un poco como poco políticamente correctas para los tiempos en los que vivimos, aquí dotan al juego de una extrañeza, de una rareza, que quiere darle esa pátina de terror, ese barniz de terror que habíamos hablado en un primer momento. Además, tenemos varias subespecies de humanos que podemos incorporar a todos los que ya nos aparecen en el SRD, es decir, todo lo que tenemos en el SRD de quinta puede ser utilizado aquí, pero además se nos incluyen tanto a los hombres de Leng, que son prácticamente humanos, lo que pasa es que tienen las piernas más peludas y acaban en pezuñas en vez de en pies, o tenemos a los degenerados chocho, que es esta raza, esta tribu, que debido a su cercanía a los mitos acabaron degenerando en una especie que es, bueno, es humana, pero no es totalmente humana, ¿vale? Bueno, tenemos además opciones para los diferentes clases de personaje que podamos utilizar, para las diferentes profesiones, que además, como digo otra vez, volvemos a esa pátina, ese barniz de terror que pretende darle y que pretende jugar en ese equilibrio de fantasía y de terror tan interesante dentro de este suplemento. Por ejemplo, los bárbaros pueden refugiarse en la locura, tienen un alarido inhumano. Los patrones, los brujos pueden tener patrones como primigenios. Aquí nos van a presentar un bestiario gigantesco, ¿vale? Prácticamente 2/3 del libro es un bestiario de los mitos. Pues bueno, lo que nos dice es que todos estos mitos, todas estas criaturas de los mitos, no tienen que ser necesariamente enemigos. No tienen que ser necesariamente rivales. También pueden ser patrones, pueden ser amigos, pueden ser gente que te encargue una búsqueda o cosas parecidas. Por ejemplo, aquí tenemos a los brujos que pueden tener un patrón primigenio. Los hechiceros pueden tener un linaje basado en su cercanía a los profundos, o su herencia profunda, o su cercanía a Sub-Niggurath o a Yog-Sothoth. Tenemos clérigos con dominios del símbolo arcano, todo este tipo de cosas que tratan de fusionar, como digo, Dungeons and Dragons y la llamada de Cthulhu en un sentido, pues más o menos bastante coherente y con bastante sentido. Tenemos trasfondos para los personajes, como poder hacerlo alienista, es decir, psiquiatra, sectario de los mitos, superviviente de los mitos. Bueno, una serie de cosas que, como digo, tratan de fusionar ambos juegos y que lo hace con bastante buena idea y bastante logrado. Tenemos evidentemente las reglas de terror y de locura. Yo el SRD de quinta no me lo he leído, yo lo que me he leído es los manuales de quinta edición de Dungeons and Dragons. Y os puedo decir que dentro de la guía del Dungeon Master de Dungeons and Dragons quinta hay unas reglas de cordura, son unas reglas de cordura de terror y tal, un poco así bastante ligeritas, porque evidentemente no pretende utilizarlas y no pretende hacer uso de ellas más que en contadas ocasiones o para partidas muy puntuales. Aquí las desarrollan bastante y van a mezclar lo que es esta locura con reglas de terror. Vamos a tener 7 niveles de terror. Estos 7 niveles de terror, que los tenemos en el manual aquí representados, son evidentemente el nivel 0, que sería sin miedo,
Y a partir de ahí, inquietud, espanto, temor, estupefacción, pánico, parálisis e inconsciencia. Estos 7 niveles de terror van a ser provocados por diferentes descubrimientos que podamos hacer. Descubrimiento inquietante menor, que va a tener una clase de dificultad 10 para una tirada de salvación de sabiduría. Un descubrimiento inquietante moderado con una clase de dificultad 15 y un descubrimiento inquietante mayor con una clase de dificultad 20. Cuando sea observar a criaturas de los mitos, será una clase de dificultad basada en 10 más la mitad del valor de desafío de dicha criatura, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Cthulhu tiene un valor de desafío 30. O sea que la mitad sería 15, 10 más 15, 25, una clase de dificultad de 25 a la hora de enfrentarte a Cthulhu. Que además te impondría diferentes niveles de terror. Es decir, el fallar la tirada ya te tienen que decir cuántos niveles de terror te hace subir dentro de esa escala. Y subiendo de esa escala, si en el nivel 3 llegamos al nivel 3 y fallamos una tirada de salvación de cordura, pues nos podría provocar una locura a corto plazo. En el nivel 4, si fallásemos la tirada de salvación de sabiduría, pues nos provocaría una locura a largo plazo, mientras que en el nivel 5 ya nos produciría una locura indefinida en el caso de fallar la tirada de salvación. La tirada de salvación puede ser modificada porque aquí se nos incluye una nueva habilidad de sabiduría que la han llamado yoxozocería. Personalmente el nombre me parece horrible, ¿vale? Aunque comprendo el hecho de por qué lo utiliza. Es la habilidad de mitos de Cthulhu de toda la vida de la llama de Cthulhu. ¿Vale? Lo que pasa es que han decidido llamarla yoxozocería. No sé si para diferenciarse de la llama de Cthulhu, no sé si por motivos de licencia, no lo sé. Pero bueno, han decidido llamarla yoxozocería, pero que sepáis que son los mitos de Cthulhu de toda la vida de la llama de Cthulhu. Si somos competentes en esta habilidad, se nos va a imponer una penalización en nuestras tiradas de salvación de sabiduría igual a la mitad del bono de competencia que tengamos en dicha habilidad, ¿vale? Por lo cual el hecho de conocer acerca de los mitos trastorna nuestra mente lo suficiente como para que nos provoque una debilidad a la hora de tratar de superar estas tiradas de salvación. Aparte de eso, también se nos toca la magia. La magia, volvemos a lo mismo, podemos utilizar toda la del SRD, pero aquí se nos presenta también la posibilidad de lanzar conjuros en base a fórmulas. Es decir, otro tipo de magia distinta a la conocida. Fórmulas que pueden ser lanzadas por gente que no tenga la capacidad de lanzar conjuros. Es decir, que no sean magic users, ¿no? Usuarios de magia. Estas fórmulas que se van a lanzar en un periodo de tiempo, que requieren un periodo de tiempo, realizar un diagrama, un pentagrama o tal en el suelo, y el hecho de que como no vamos a gastar puntos de magia, nos va a provocar un daño psíquico de un dado de 4 por nivel de conjuro que vayamos a lanzar, ¿vale? Esto es más o menos lo que son los hechizos. Los hechizos también son bastante locos, todos los que se incorporan y todos los que se incluyen. Se incluyen para brujos, para bardos, para hechiceros, para magos, etc. Y estos hechizos, principalmente hay muchos de invocar, llamar, atar, que son clásicos de la llama de Cthulhu. Se nos incorporan el símbolo amarillo, el símbolo arcano, la llamada de tal, la llamada de cual. E incluso hay algunos que son increíblemente poderosos, como hay uno, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que es de nivel muy alto, ¿vale? Donde invocas en una pequeña región, a una pequeña parte de los pseudópodos de Azathoth y destruyes toda esa zona que recibe un daño brutal, ¿no? O sea, son hechizos que pueden ser bastante poderosos en determinados casos, ¿eh? Bueno, aparte de eso, se nos presentan reglas para introducir familiares, las clásicas de hechiceros, brujos y tal. Lo que pasa es que evidentemente podemos utilizar, como os he dicho al principio, tenemos una raza de gatos, por lo cual los gatos pueden ser familiares de algún hechicero del grupo, incluso aunque el hechicero sea un PNJ, o al revés, los propios gatos pueden tener familiares, ¿no? En el caso de que sean hechiceros. También podemos tener como familiar un cilindro cerebral de los Migo.
Estos cilindros donde los Migo guardan cerebros de seres vivos a los cuales se los han extraído, ¿no? Y que se mantienen vivos dentro de ese cilindro, pues bueno, pues este cerebro encerrado en un cilindro puede servirnos como familiar. Y diréis, bueno, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no va a atacar, no va a moverse. ¿Qué hacemos con, ¿qué hacemos con eso? Bueno, sí tiene sentido, primero, porque hay cilindros cerebrales con pseudópodos que se pueden mover, que pueden andar, y además porque tienen capacidades mágicas bastante potentes. Imaginaos que es un hechicero, el antiguo usuario de ese cerebro que está guardado dentro del cilindro. Pues podemos, por ejemplo, en los hechizos de concentración, hechizos que requieran de mantener la concentración para mantener su efecto, traspasar esa concentración al cerebro que se encuentra dentro del cilindro y que sea él, ese cerebro, el que mantenga la concentración, mientras que nosotros podemos realizar cualquier otro tipo de acción. Eso que es así de loco y que, como os digo, pues es bastante divertido. Espera, a ver si lo encuentro. Mira aquí. Este es un cilindro cerebral de los Migo que tiene pseudópodos y que, como veis, pues puede moverse y puede atacar. Por lo cual no creáis que son tan inútiles como pudieran parecer en su primer momento. A partir de ahí, prácticamente los dos siguientes tercios del libro es un bestiario. Es un bestiario gigantesco, enorme, con todas las criaturas de los mitos, las conocidas y aparte nuevas inventadas por parte del propio Sandy Petersen. Tenemos una barbaridad de cosas de que se nos presentan, de la manera en la que se nos presentan y de la manera en la que se incluyen. Tenemos todos primigenios, dioses exteriores, dioses antiguos, criaturas, tenemos un apéndice con penejotas tipo sectarios, sacerdotes, tal. Tenemos al final otro apéndice donde se nos ordenan por valor de desafío todas las criaturas para presentarlas mejor. Y todas estas criaturas, como por ejemplo pueden ser los grandes primigenios, los grandes dioses exteriores, pues nos vienen incluso en diferentes fases. En la fase en la que se pueden presentar dentro de la realidad onírica. Por ejemplo, Cthulhu, como he dicho, tiene un valor de desafío 30 en su fase 4, pero es que si le derrotamos en su fase 4, que ya es bastante complicado, pasaría a su fase 3 y habría que derrotarle también en su fase 3 para poder expulsarlo, y eso le haría pasar a su fase 2. Es como una evolución esta de los Digimon o de los Pokémon, ¿vale? Donde va adquiriendo cada vez más fuerza y se presenta dentro de cada zona de una manera distinta y de una manera diferente, dependiendo de la intencionalidad que tenga de presentarse allí o del culto que tenga en dicha zona. Puesto que también vamos a tener cultos que nos van a ofrecer diferentes dones a los que profesemos o profesen dicha adoración a determinado dios, determinada deidad, determinado primigenio. Bueno, es una guía completísima para poder introducir a los mitos de Cthulhu dentro de los mundos de fantasía. Está muy bien presentada, tiene cosas muy chulas. Toda esa pátina que he dicho de terror que trata de dotar a los mundos de fantasía con objetos, con tomos de los mitos, con hechizos, con toda esa pequeña decoración que va dotando de extrañeza, creo que más que terror sería extrañeza, rareza, a nuestro juego de fantasía. Es, como digo, es una guía que está muy bien. Está muy bien, a mí me ha sorprendido bastante, está muy bien hecha, está muy bien presentada. Posiblemente nos falta un poco de ambientación, ¿vale? No tenemos aquí nada acerca de las tierras del sueño. Parece que Sandy Petersen ya ha anunciado que por parte de Petersen Games, esto es de Petersen Games, no es de Chaosium, aunque sea Sandy Petersen, es de su empresa privada. Pues están trabajando en un libro de ambientación dentro de las tierras del sueño, por lo cual sería bastante necesario para poder desarrollar aventuras aquí. Lo que sí que han hecho Petersen Games es diferentes aventuras que las han presentado además como los Adventure Paths de Pathfinder, en libritos que van saliendo. Lo que pasa es que en vez de ser 6 son 4. Y ha sacado ya Ghoul Island y otra de Jig. A ver si tenemos suerte y las podemos ver por aquí. Pero os digo, está muy bien.
logra lo que pretende, dota de esa pátina de terror. Os digo, no creo que podáis construir aventuras de terror, ¿no? Dentro de un mundo de fantasía va a ser muy complicado lograr hacer eso. Pero sí que dota de esa pátina de extrañeza, de rareza, las partidas de fantasía, y que desde luego pues, es un giro de tuerca bastante interesante para poder llevarlo a la mesa. A mí me parece muy interesante. Como os digo, echadle un vistazo que merece la pena. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, cuídense y sigan jugando.